diputado Nico Carrillo está con nosotros. Nicolás participó junto a un grupo de tandilenses, entiendo, vos nos contarás cuántos fueron, de esta marcha que se realizó el domingo desde el santuario de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo. Bueno, una marcha con pedido de varias reivindicaciones, Nicolás. Sí, bueno, fuimos en un colectivo, 60 personas de Tandil, a esta procesión, que fueron 14 kilómetros. Fue una convocatoria iniciada por los misioneros de Francisco, que es una línea laica, digamos, de la Iglesia Católica, muy originada desde el Vaticano, y en los curas de Opción por los Pobres. Francisco también envió una carta a esta movilización, digamos, y viene convocando mucho a los movimientos populares desde ese encuentro que hizo en Bolivia, a que trabajemos más por esto que él llama la dignidad en el trabajo, digamos, ¿no? El concepto y el eje fundamental de esta movilización tiene que ver que cuando hay pan y no hay trabajo hay humillación, digamos, cuando la gente vive de subsidios, al principio está bien, repara desigualdades sociales, pero cuando esos subsidios se estabilizan en el tiempo, empiezan a generar enfermedades sociales y generan también flexibilización, digamos, ¿no? Y cuando hay trabajo y no hay pan, digamos, cuando ese trabajo no nos da la dignidad, ese salario no nos alcanza, empieza a haber explotación, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el eje un poco vertebrador de esta convocatoria. Y fue una convocatoria muy masiva, había 100.000 personas, digo, según la mayoría de los diarios y los noticieros, y bueno, y nos encontró ahí participando. Bien, bueno, y hablando de movilizaciones, también hace muy poquitito fue una nueva movilización aquí en la ciudad de Tandil, también por el tema de las tarifas. Nicolás, ¿a esto cómo lo viste? ¿Crees que bueno, se está convocando, que la gente realmente tiene necesidades por las cuales marcha, o fue más una cuestión, había mucha bandera política también en la última marcha? Sí, digo, más allá de esa particularidad que está bien que la señalemos, digamos, hay un deterioro social general, digamos, basado también en datos oficiales, digamos, los ingresos fiscales de la Seguridad Social y de la AFIP que anunciaron en estos días, la semana pasada, el Gobierno Nacional, están muy por debajo de la inflación, digamos, que el Estado está perdiendo recursos. Este planteo, idea fuerza que planteaba el macrismo al inicio de su gobierno, que era el déficit fiscal, digamos, se está agudizando y eso es evidente, digamos, el promedio del ingreso de ANSES y de la FIP es 30 y pico %, la inflación interanual es más de 50, o sea que el Estado pierde recursos. El sector externo también pierde recursos, digamos, los $2 del Banco Central se están agotando y se sostienen algunos números en base a ingreso de deuda, digamos, las provincias también están tomando deuda para paliar el déficit, lo cual es un problema porque las provincias no emiten ni billetes ni pesos y muchos menos dólares, ¿no? Entonces también se están desfinanciando las provincias. Hoy pareciera no ser un problema, pero dentro de 5 o 10 años esa deuda hay que pagarla, digamos, ¿no? Y por otro lado, es muy evidente también en la ciudad de Tandil, ha habido un hecho en Movediza, hoy recién leía en el diario que a la vuelta de mi casa una vivienda sufrió el 4.º robo, digamos. Cuando la situación social empieza a haber problemas, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Los sectores que más recursos perdieron con la inflación son los trabajadores de los déciles más bajos, los que menos ingresos tienen, los que mayormente viven de la asignación universal o de algún programa del Estado, porque la inflación impactó mucho más en alimentos y en servicios, digamos, en el transporte, en la luz, en el tema de las garrafas, que también vamos a hablar en un ratito. Nosotros vemos que cuando esa situación social se empieza a agudizar, los barrios, los sectores humildes no explotan en el centro del poder político, generalmente no se manifiesta, sino que empieza a implosionar esa situación social, y lo vemos en esto, en violencia social horizontal, delincuencia, drogas, lo que se empieza a ver en el barrio, que es lo que queremos luchar y combatir contra esa historia, y hay que trabajar muy fuertemente en esa línea. Nosotros en ese sentido hemos abierto 2 merenderos, digamos, en el barrio Movediza, en el barrio de Villa Aguirre. Lamentablemente, lo digo, vamos a avanzar en la misma dirección en Villa Laza y en La Unión. Vimos recientemente un hecho muy lamentable en el barrio de Movediza. Creemos que el municipio debe convocar a la emergencia social, digamos, si bien Tandil tiene más de 150 organizaciones que distribuyen alimentos, le dan de comer a mucha gente, nos parece que hay que dar un abordaje integral, multisectorial, digamos, para tratar de frenar esta situación social, donde los comercios, lamentablemente, los únicos que se sostienen son aquellos que empiezan a vender segundas y terceras marcas porque se enfrió el consumo y también se frenó la inversión del Estado. Me parece que hay que hacer un abordaje muy fuerte y veo con mucha tristeza cómo el gobierno sigue insistiendo y litigando ante la Corte Suprema o haciendo intentos para que vuelvan los tarifazos, digamos, los de la luz y el gas. En este contexto de enfriamiento económico, la verdad que sería muy lamentable, tanto para el comercio, para la industria, pero también para el consumo domiciliario y para los trabajadores en general. Entonces,
un poco todo eso tuvo que ver la movilización del domingo y la que siguió en la ciudad de Tandil, que es verdad que me armó la convocatoria porque hoy las medidas cautelares alcanzan a los 2 servicios, entonces cuando por ahí a la gente no le llega la boleta a la casa, no lo vive como propio el problema y deja de participar. Pero bueno, esperemos que se sostenga así la situación. Está Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita. Ahora, Nicolás, ustedes plantean cifras de desocupación que surgen desde el mismo gobierno, ¿verdad? Que son las que ustedes utilizan. Ahora, venimos de 12 años de esconder las cifras oficiales, es decir, no teníamos cifras oficiales. Daba la sensación como que se escondía abajo de la alfombra esta cuestión. Varios elementos con respecto a eso. Nosotros tuvimos en los últimos 4 años, y siempre lo dijimos, no tuvimos problema, por más que acompañábamos al gobierno y éramos parte, se estabilizó la situación económica, se amesetó, mejor dicho, ¿no? No se creció en el empleo, ni se creció en la economía y además los precios aumentaron. Fuimos muy autocríticos de eso y nos causó la derrota electoral, digamos, ¿no? Y siempre lo señalábamos, porque nosotros además trabajamos en el sector social más humilde y lo vivimos cotidianamente. No lo podemos esconder porque padecemos esa situación en nuestra militancia. Este año hubo un apagón estadístico de los primeros 6 meses, el INDEC no emitió datos prácticamente, y Tandil es un buen o un mal ejemplo de esa situación, digamos, sobre los datos de Tandil. Cuando creo que ustedes como periodistas, a nosotros como militantes, nos cuesta obtener datos reales de la situación. De hecho, desde el erario público se han hecho encuestas, consultas. A principio de año en Villa Aguirre se fue anunciada con bombos y platillos que desde la Facultad de Económicas se hacía una encuesta en Villa Aguirre. ¿Y después vos escuchaste algún dato, digamos, de esa encuesta? No. De hecho, salió en el oído agudo que el 50% de los vecinos de Villa Aguirre, vecinos y vecinas, trabajan en la informalidad laboral. ¿Qué es informalidad laboral? Es un eufemismo que es ilegalidad laboral, porque alguien te contrata para un trabajo, sí, trabajo en negro, y no te pone en blanco, no paga tus cargas sociales, no paga tus aportes jubilatorios, no te paga el aguinaldo, no te paga las vacaciones. Entonces, por eso también creemos que hay que llamar a una emergencia social en la ciudad de Tandil para poner arriba de la mesa la problemática real de Tandil, para poder comprenderla, para no hacer hipótesis sin información. Yo, que ustedes por ahí tienen más conocimiento, vamos haciendo hipótesis en función de lo que nos vamos cruzando en el día a día, lo que vivimos en el barrio, lo que nos cuenta la gente, pero nos parece muy necesario que en la ciudad de Tandil haya un acceso a la información pública de las encuestas y de las informaciones. Venimos hace 5 años con esta situación. La última encuesta del Ministerio de Trabajo de la provincia sobre los datos de empleo fue publicada, estuvo acá en el programa el otro día, por el Piti Sosa de manera extraoficial, digamos, la hizo trascender, pero el municipio no la había puesto en publicidad. Se hicieron otras encuestas que la verdad que nadie accede y eso es un problema porque no conocemos cómo vamos a resolver esta historia. Bueno, continuamos en el desayuno aquí con Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita. Nicolás, había quedado pendiente una pregunta que tenía que ver con el tema de la garrafa social. Ayer también el concejal Claudio Bersinger estuvo aquí en el desayuno y bueno, estuvimos hablando respecto de que siempre los que menos tienen terminan siendo los más perjudicados también en este sentido, ¿no? De comprar el gas más caro. Seguramente. Tandil tiene un 75% de cobertura de gas de red, digamos, o sea que hay un 25% de la población que no accede, que vive calefaccionándose, cocinando, bueno, y demás con garrafa, digamos, con gas envasado, ¿sí? Así como por un lado está la situación de los tarifazos a los servicios públicos, la contracara de esto, que es ahora lo que está de relieve ahora en la ciudad de Tandil, es el tema de las garrafas. ¿Cuál es la situación objetiva? Que el programa VAR indica un precio de referencia, un precio tope para la venta, vamos a hablar de la garrafa de 10 kilos para poner algún ejemplo, ¿sí? De 97 pesos para las distribuidoras, en Tandil no se pueden decir las marcas, ¿sí? Las distribuidoras de YPF, digamos, ¿sí? Que está ubicado ahí en Franklin, y la fraccionadora es Amarilla Gas, que está también ahí nomás, digamos, en el centro de la ciudad de Tandil, digamos. Debería venderla a 57, la verdad que estos precios lamentablemente son ficticios, porque se consiguen a ese precio en la planta, ¿sí? Es muy dificultoso para la mayoría de la gente que vive en los barrios, que vive con carencias y demás, tener un vehículo para ir a buscarla. Por tanto, estas mismas empresas trasladan estas garrafas a esos barrios y a cada una de esas garrafas que venden le ponen un impuesto de 50 pesos por el traslado. O sea, se terminan consiguiendo 150 pesos en los barrios, 140, 150. Y estamos hablando de un sector de mucha vulnerabilidad que no tiene por qué pagar 50 pesos de flete cada una de las garrafas que consume, porque la verdad que desde ANSES se está haciendo un esfuerzo fiscal muy grande al respecto, digamos, se paga un subsidio mensual a quienes tienen asignación universal.
y no tienen gas de red, que sí tiene muchos problemas en la implementación, porque por ejemplo dan por cada lote, digamos, por cada división catastral dan un solo programa hogar, y en los barrios es muy usual y muy común que en un mismo lote vivan 3 o 4 familias, digamos, ¿no? Pero bueno, la situación es que se está pagando de más, y que lo que le estamos planteando al municipio que gestione, que habilite puntos de ventas en todos los barrios de Tandil, también en Gardey, digamos, que está a 20-25 kilómetros y compran la garrafa muy cara, para que se pueda acceder al precio establecido por el Estado. Bien. Nos planteaba ayer aquí el concejal Erzinger que se estaría charlando con las empresas para que, por ejemplo, una vez por semana en cada barrio, un camión vaya directamente a distribuirlas. ¿Estás al tanto de eso? Eso es lo que le solicitamos, porque además es lo que ya se hizo, digamos, la vez pasada. Bueno, tuvimos una reunión con todos los bloques, la reunión de labor parlamentaria, recordábamos ahí con el concejal Ocio, que cuando su hermano era gerente de ANSES o director ejecutivo nacional, había logrado que YPF en los barrios de Tandil, no sé si se recuerdan, iba un día a cada barrio, sí, acá a Villa Aguirre, Villa Gaucho, a Palermo, digamos, a Movediza, y esa es una posibilidad para aquellos sectores de menores ingresos que consigan no un subsidio, no un regalo, sino la garrafa al precio que está establecido por el programa Hogar, que está digamos, coordinado por el ANSES y por la Secretaría de Energía de la Nación. Eso es lo que se está gestionando. Además de esta situación social aguda que se está viviendo en los barrios, estamos hablando de casas muy precarias, de planchones, donde es muy difícil mantener la calefacción, sectores de bajos recursos, y que el frío ya empezó hace 3 meses. La nota esta la presentó Patria Grande, digamos, con quienes estamos articulando esta actividad. Ahora se está sumando Cacha Cena también de Las Tunitas y de Villa Cordovita, un grupo que se llama La Poderosa, digamos, donde queremos poner este debate en la agenda. El frío ya empezó, quedan 2 meses, no hay que tener adiposidad para resolver estas cuestiones, tienen que ser más rápidas, creemos. Ahí sí vemos una deficiencia en el municipio en resolver algunas cuestiones. Ahora iban a saldar un poquitito esa deficiencia, nos contaba Claudio Erzinger ayer, otorgándole 200 pesos extra a todos aquellos que reciben la garrafa social por tener que, todas estas cuestiones engorrosas, ¿no? Tener que ir a buscarla, no conseguirla al precio que se estipula, etcétera. Esa es una decisión de ANSES a nivel nacional y es muy buena porque el frío la verdad que es muy crudo. Y está bien, y además nosotros vemos, y yo se lo manifestaba a Cristian Salvi, digamos, que ese esfuerzo que hace el ANSES tiene que concluirse en que la gente no pague esta extorsión de las empresas, quien te lleva la garrafa a la casa. No podés gastarte esa plata que te da el Estado en un transporte de 50 pesos. Un dato objetivo, de Tandil, de Mar del Plata a Tandil, el transporte de cada una de las garrafas nos cuesta 40 pesos extra, ¿no? De la planta YPF a Villa Gaucho, que son 10 cuadras, 50 pesos más. O sea, sale 10 pesos más el transporte de 10 cuadras que de 200 kilómetros, ¿no? Entonces, este esfuerzo que hace ANSES no se puede terminar gastando ahí, digamos, ¿no? Sino justamente que la gente pueda acceder a más garrafas por mes. Porque la verdad que es muy triste cuando el nivel de vida baja y la gente nos manifiesta que viven con 1 o 2 garrafas por mes, que solamente prenden la hornalla para la olla, para calentarse algo, para comer, y pasan frío la noche, o como el otro día una de quien nos acompañó nos manifestaba, que terminan tirando a la estufa hogar o a lo que tengan para calefaccionarse, la ropa vieja, las carpetas de los chicos, los cuadernos del año pasado. Entonces, esa plata tiene que ir a donde tiene que ir y no a esta extorsión del transporte que hay en la ciudad de Tandil. Nicolás, te agradecemos mucho aquí tu presencia, como siempre. Gracias a ustedes por la posibilidad de contar lo que estamos haciendo. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Nicolás Garrillo, referente del movimiento Evita, compartiendo el desayuno con nosotros en Tandil Despierta. ¿Cómo no? ¿Vamos a una pausa? Ya seguimos.